versión, cifras y datos. En contexto. Pensini con todo. Cinco y 47 minutos. Tenemos en línea a nuestro próximo invitado, en su sección, Luis Vicente León, presidente de Data Analysis. ¿Cómo estás, Luis Vicente? Bienvenido al programa. Muy bien, Pedro, encantado de hablar contigo. Igualmente. Bueno, mira, se acerca la temporada decembrina, donde la gente tiende a consumir mucho más. Sin embargo, tenemos un problema con el diferencial cambiario, para no entrar en detalles, que está afectando el consumo y también a lo que es la producción y la industria. Quisiera que nos hablaras de este tema, por favor, y bienvenido al programa. Gracias. Mira, bueno, en efecto, obviamente hay un mercado que se esperaba más activo. La expectativa de crecimiento de este año, cuando arrancó, era una expectativa superior a la que hemos visto. Recordemos que era un año electoral, un primer elemento importante porque se asumen que los años electorales son años de incremento significativo de gasto público. También se había aprobado las licencias petroleras, con lo cual se esperaba un incremento significativo en el nivel de ingreso nacional en dólares que pudiera estimular un proceso de consumo mayor y de actividad mayor que a principios de año se estimó en un crecimiento que podía estar entre 8 y 10% del PIB. No se dieron muchos de los parámetros que se esperaban para este año. Un primer elemento claro es que no hubo un incremento significativo de gasto público en el proceso electoral. El gobierno venezolano más bien fue hiper conservador en términos de gasto público alrededor de la elección. Sí hubo algunos incrementos de liquidez monetaria, pero no, que es la cantidad de dinero que circula en la economía, pero nada significativo. Y por otro lado, una parte importante del dinero que se gastaba también se aspiraba automáticamente como una estrategia para evitar los impactos inflacionarios y sobre todo para evitar la devaluación significativa del tipo de cambio. Entonces, cuando tú colocas dinero pero lo aspiras, el impacto neto es muy pobre en términos de actividad económica. Puede tener impacto positivo para otra cosa, como en efecto lograron durante mucho tiempo mantener el tipo de cambio relativamente estable. Ahora, lo que pasa en la segunda etapa es que a pesar de que en efecto hay un incremento importante en el nivel de ingreso petrolero, claro, como ese ingreso petrolero no se ha traducido en incremento significativo de gasto y de actividad, no se nota en términos de la expansión de consumo o de la expansión de demanda. Y explica, no es que no hay incrementos, sí hay, de hecho el Producto Interno Bruto va a cerrar este año en crecimiento, va a cerrar positivo con respecto al año anterior, pero un positivo bastante más moderado que el esperado. Los intentos de estabilización cambiaria, bueno, esas diferencias importantes Sí. que existen en el mercado, los sobrecostos que eso significa han contraído de alguna manera las tasas de crecimiento esperadas y estamos esperando un cierre de año que sigue siendo positivo, pero por alrededor del 4% de crecimiento en el PIB y un 4% que no es homogéneo, es un 4% muy heterogéneo, con sectores en crecimiento significativo, por ejemplo, el sector de alimentos, incluso el sector de salud, representan crecimientos importantes, pero hay otros sectores y el comercio, pero hay otros sectores que han tenido más bien comportamientos negativos en el sistema. Entonces, bueno, ese positivo con negativo se va compensando un crecimiento que es un crecimiento moderado, que podría cerrar este año
en el entorno del 4% del PIB. Claro, 4% sigue siendo un crecimiento importante, sobre todo si asumes que es 4% sobre el año pasado que creció 6, sobre el año anterior que había crecido 12, sobre el año anterior que había crecido alrededor de 4%. Entonces, hoy, a pesar de que estás en 4, estás muy por arriba de lo que Venezuela tenía en términos de consumo y actividad en el año 2018. ¿Qué era Lo que cuánto? pasa es que el año 18, y bueno, digo en términos de crecimiento, en términos de porcentaje de crecimiento, porque tú sumas todos esos crecimientos y tú estás pues, por lo menos 20% por encima. Ahora, lo que pasa es que si tú lo comparas con el año 2013, recordemos que entre el año 13 y el año 20, Mm. el Producto Interno Bruto venezolano cayó de manera muy significativa, perdió casi 73% de su valor. Y para que tú recuperes un PIB que pierde 73%, datos oficiales del gobierno venezolano, se perdió 74% del PIB. Para tú rescatar eso, tendrías que crecer 400%. Entonces, claro, es, bueno, 20, 25, 30% acumulado. Sí, pero tú estás muy lejos del nivel que tenías en el año 2013. Y eso explica por qué, a pesar de que la economía puede presentar modelos de crecimiento, datos de crecimiento, una parte muy importante de esa economía sigue por fuera como la guayabera, ¿no? Es decir, no tienes actividad suficiente, no tienes demanda suficiente para poder poner en acción todas Ujú. las plantas que están, o sea, toda la capacidad instalada de Venezuela. Sí, Venezuela tiene sí, te tengo que una preguntar caída de actividad, pero obligatoriamente, no Luis hay Vicente, capacidad. sobre Chevron y la producción, porque ha sido un recurso importante de ingresos y para inyectarle a la economía, sobre todo en términos de lo que son los dólares y tratar lo que hablas tú como intentos de estabilización cambiaria. Tengo entendido que, bueno, que a Chevron le dieron una licencia para hasta el 2025 y por encima de que tenga los Estados Unidos un nuevo presidente de republicanos y no demócratas. ¿Tú crees que esto va a seguir así? ¿Van a seguir dando general licenses o vamos a tener que surfear esas olas? Mira, Pedro, el proceso ahorita es muy incierto. Está en un cambio de gobierno, pero además en una característica muy particulares, ¿no? Trump se caracteriza por ser bastante impredecible y no podemos estar completamente claros, independientemente del racional que utilicemos para proyectar lo que pensamos que podría ocurrir. Yo, en principio, y digo, haciendo análisis de lo que fue el discurso de campaña de Trump, Trump, número uno, dijo que su acción en Venezuela durante su gobierno fue malísima. Lo Y dijo, de hecho culpa de eso a Bolton y a muchos de sus ex asesores, de su antiguo asesor, el jefe del hemisferio occidental. O sea, él dice que lo que se hizo frente a Venezuela fue terriblemente negativo y que no logró el objetivo planteado y que se tradujo en grandes flujos migratorios que hoy deterioran la sociedad y la economía americana. Esa es la tesis de Trump, que además usó de una manera muy intensa a lo largo de su campaña presidencial. No solamente la usó, sino que criminalizó la migración venezolana en muchos discursos, como una migración negativa, llena de criminales, eh, asesinos, el tren de Aragua, etc. Entonces, claro, cuando tú miras que el centro de su campaña se dirigió a la migración, mientras que la campaña previa había estado dirigida fundamentalmente al tema democrático, al tema de rescate del cambio político, etcétera, el tema ético de la democracia, eh, lo que realmente uno percibiría es que él en la campaña de reelección o en su campaña de reelección le estaba hablando a los latinos y en esta, en cambio,
le estaba hablando a los americanos. Estaba hablando al clúster netamente americano con el tema migratorio. Entonces, claro, si uno siguiera ese discurso, tenderías a pensar que, oye, no tiene sentido que un presidente que quiere evitar o reducir o resolver el problema migratorio venezolano en los Estados Unidos, no tendría sentido que regresara a las políticas del 2019, que fueron las políticas de máxima presión, donde el resultado final fue un deterioro de la economía venezolana y un aumento de la migración. Vamos a estar claros, Pedro, no es verdad que la gente se va de Venezuela por un tema político. O sea, el tema político te puede generar expectativas de deterioro económico, pero la razón por la que alguien se va es porque no le alcanza los reales, porque no tiene dinero para poder mantener a su familia, porque quiere mejorar su calidad de vida. Es decir, es un problema económico. El que expulsa gente es un problema netamente económico. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú entiendes, y de hecho más del 65% de la población encuestada en la última encuesta de análisis de octubre, te dice que la razón por la que piensa en emigrar es una razón netamente económica, porque espera una crisis. Entonces, cuando esperas una crisis, piensa que tienes que irte. Sí. Y cuando preguntas por qué esperas una crisis, es porque, claro, proyectan a Trump con lo que Trump fue. Y yo creo que hay que verlo con cuidado, aun Sí, cuando, te decía, la incertidumbre está presente y sobre todo está con bien. los nombramientos que Sí. hoy han sonado, Ujú. que son bastante más radicales que lo usual. Sí. Bueno, Luis Vicente, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Me quedaron algunas preguntas en el tintero, pero pronto volvemos a hablar y gracias por estar con nosotros. Empezamos el año en su